Ok, Hare Krishna. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de los adityas. Esta vez nos toca el aditya de Libra, que se conoce como Pusha Aditya. Vamos a interpretar eh, o a describir la característica de este aditya, Pusha, cuando el sol se expande en este tipo de aditya, en esta manifestación en el signo de Libra. Vamos a describir qué cosa significa nacer con el sol en Libra y con el sol en la casa 7. Estudiaremos al regente de la casa 7 relacionado con la casa 12. Sabemos que Libra está regido por Venus, y Venus se exalta en Pisces, que sería el signo número 12. Entonces vamos a estudiar esta conexión que existe entre la casa 7 y la casa 12 en lo que es la creación y la manutención de la vida. Vamos a estudiar las bendiciones que da el Pusha Aditya cuando una persona nace en este mundo con estas configuraciones planetarias. Estudiaremos también el regente de la casa 7 para determinar las enfermedades, qué tipo de enfermedades se pueden presentar y por qué se analiza el regente de la casa 7. Otro aspecto importante es considerar al sol en la casa 7 desde la Aruda Lagna. ¿Cuál es la diferencia de nacer con el sol en la casa 7 desde el ascendente y desde la Aruda Lagna? Y cómo la persona manifiesta un rol en la sociedad. Después vamos a estudiar también el nakshatra número 27, que es llamado Revati. Eh, ¿Por qué se estudia este nakshatra? Porque el Pusha Aditya, Pusha, rige, la deidad que rige este nakshatra es Pusha, Revati. ¿Y cuáles son los símbolos? Vemos que el nakshatra número 27 es el último nakshatra, ya sea usando el esquema de 27 constelaciones o usando el esquema de 28 constelaciones. El último nakshatra es llamado Abhisheka, si se usa como punto de referencia el ascendente o como punto de referencia la luna. Si se usa como punto de referencia el ascendente, es llamado Desha, que sería el grupo, el esquema de 28 constelaciones. El último nakshatra se llamaría Desha. Y el nakshatra número 27, que se usa desde la luna, se conoce como Abhisheka. Después vamos a estudiar la carta Sarvotobadra Chakra, que sería con relación a la constelación número 27, con relación al Abhisheka y cómo este nakshatra crea eh, personas que tienen poder, políticos. Y vamos a ver algunos casos y algunos ejemplos. Seguimos. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el Sol entra al signo de Libra, se dice que estamos entrando a la mitad del año. Se supone que es donde comienza la noche de los adityas, la noche de los devas. Sabemos que desde Libra hasta Piscis, aquí podemos ver, desde Libra hasta Piscis, se considera la noche de los devas, y desde Aries hasta Virgo se considera el día de los
devas. Entonces, aquí se aplica, esto ya lo habíamos estudiado, este principio, ¿no? Sura, asura, sura, ¿no? Que se relaciona con la luz, con los conocimientos, y asura se relaciona con la oscuridad o la ignorancia. Esto lo habíamos visto ya. Vemos también que aquí hay otra perspectiva. Tenemos dos perspectivas, la perspectiva divina y la perspectiva humana. Cuando usamos la perspectiva humana, entonces vemos que el amanecer se produce cuando el sol está en Aries, ¿no? Aquí vemos que el sol empieza a declinarse hacia el norte, ¿no? Y cuando está en el signo de Cáncer, signo de Leo, podríamos decir que es su declinación máxima hacia el norte, es donde en la latitud norte se activa el verano. Y empieza a declinar cuando el sol entra a Leo, Virgo, hasta el equinoccio de otoño, que sería en septiembre. Y de ahí el sol empieza a su viaje por la dirección sur, por la latitud sur. Y esta zona es llamada la zona sur, la zona noche de los devas. Esta es la perspectiva humana cuando nosotros observamos al cielo, pero de la perspectiva divina es diferente. El amanecer sería el sol en Capricornio. Cuando el sol entra en Capricornio, empieza, ¿no? el, el día de los devas, ¿no? Empieza el día de los devas y hasta el 21 de junio, ¿no? El sol en Aries sería como el mediodía. El sol en Aries sería como el mediodía en la perspectiva divina. Por eso el sol se exalta en Aries. En cambio, de la perspectiva divina vemos que del 21 de junio el sol empieza a transitar por el signo de Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Es donde el sol se debilita, es como sería la medianoche de los devas. Hasta el 21 de diciembre. Entonces aquí tenemos dos tipos de perspectivas, la humana y la divina. Se pueden usar estos dos chakras para propósitos astrológicos. Se dice que cuando uno analiza el Pusha Aditya, Pusha Aditya, eh, lo que se tiene que observar es qué es lo que representa. Hay un principio muy útil aquí cuando se leen las cartas astrales, especialmente cuando se deben sincronizar los eventos. Existe un principio de cómo usar las mitades o la mitad de un mes o la mitad del mes para sacar ventaja. Cómo se puede usar la mitad de un mes, la mitad de un año, pero hay que comprender este principio. Se dice que los primeros 6 meses del año es donde los benéficos están más fuertes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos decir en verano, ¿no? Según la perspectiva humana, los primeros 6 meses de Aries a Libra sería el, la parte luz, la parte de día. El verano sería el pico del verano, sería cuando el sol está entre Cáncer y Leo. Ese sería el pico del verano para la latitud norte. En cambio, el atardecer o la noche sería de Libra a Aries, ¿no? De Libra a Aries, pasando por Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Y el pico de invierno sería cuando el sol está en Capricornio para la latitud norte. Entonces aquí vemos que el recorrido del sol está dividido en 6 meses de luz y 6 meses de noche. Se dice que los primeros 6 meses del año, o sea, cuando hay luz, los benéficos se hacen más fuertes.
¿no? Los benéficos se hacen más fuertes en la carta. Y en los meses, en los 6 meses de noche, los maléficos se hacen más fuertes. Podríamos resumir invierno y verano. Por ejemplo, si vemos aquí, ¿no? En invierno los maléficos se hacen más fuertes. En verano los benéficos se hacen más fuertes. ¿Cuáles son los benéficos? Sol, Júpiter, Luna. Estos son los tres planetas Saturno. Y los planetas Rayaguna, Mercurio y Venus. Cuando es verano, estos planetas benéficos se hacen fuertes. Y cuando es invierno, los planetas maléficos se hacen fuertes. Rahu, Saturno, Marte y Ketu. En cambio, en invierno, los benéficos se hacen más débiles, se vuelven débiles, los benéficos. Y en verano, los maléficos se vuelven débiles. Entonces, ¿para qué sirve este principio? Se dice que esto significa que hay una parte oscura del año donde los maléficos son más fuertes y una parte clara del año donde los benéficos están fuertes, ¿no? Esto significa que el pico de verano, los benéficos se hacen más fuertes y el pico de invierno, los maléficos se hacen más negativos. Aquí se puede decir ligeramente este principio, pero cuando se debe aplicar este principio en las cartas astrales, puede cambiar algunas influencias. Aquí podemos también considerar las latitudes de los diferentes países, ¿no? La latitud sur se invierte, ¿no? Por ejemplo, si observamos, ¿no? Aquí en esta diapositiva, ¿no? Aquí podemos observar si la latitud es norte, ¿no? Cuando el sol transita de Aries a Libra, es la parte de día, y la parte de noche sería de Libra a Piscis. Esto es para la latitud norte. En cambio, para la altitud sur se invierten, ¿no? Se invierten. La parte de día sería de Libra, de septiembre hasta el 22 de marzo. Esa sería para la latitud sur, la parte de día. Y la parte de noche sería desde Aries hasta Virgo. Esa sería la parte de noche. Y aquí podemos ver las fechas. Las fechas. Sabemos que para la latitud norte el inicio del verano es el 22 de junio más o menos, 24, 22 de junio. El pico del verano es entre el 22 de julio y el 22 de agosto. Ese sería el pico del verano en la latitud norte. En cambio, el pico de invierno para la latitud sur sería el 21, entre el 22 de enero y 22 de febrero. Sería el pico de invierno para la latitud norte, que en la latitud sur sería verano. Entonces aquí vemos cómo se invierten, cómo se invierte la energía solar en las diferentes latitudes de la Tierra, según la declinación de la Tierra. Solo en este principio solo se necesita conocer en qué momento se activa el verano y en qué momento se activa el invierno para cada latitud, las estaciones. Pero aquí hay un principio que dice, ¿no? Si el regente del ascendente es un planeta benéfico, eso significa que para iniciar un evento importante en la vida se debe hacer en los primeros 6 meses del año, ¿no? Si el nativo nace en la latitud norte, eh,
¿no? Si el nativo nace en la latitud norte, eso significa que, y el regente del ascendente, de su ascendente es un planeta benéfico, eso significa que se vuelve más fuerte cuando hay luz. Entonces, los 6 primeros meses, cuando el Sol está transitando entre Aries y Virgo, se vuelven momentos auspiciosos para iniciar cualquier cosa importante para esta persona. Pero si la persona nace en la latitud sur, se invierte, se hace en el segundo semestre, ¿no? Si una persona nace en la latitud sur, eso significa, y el regente de su ascendente es un planeta benéfico, eso significa que entre el 22 de septiembre y hasta el 23 de marzo puede hacer actividades importantes. Entonces es muy simple el principio aquí. Si uno nace en la latitud norte, eh, y nace con planetas benéficos como el regente, el ascendente, es un planeta benéfico. Esta persona debe hacer actividades importantes entre el 22 de marzo hasta el 22 de septiembre. Esos 6 meses son favorables para esta persona. Si nace en la latitud sur, sería del 22 de septiembre hasta el 23 de marzo. Sus fechas favorables para hacer actividades importantes. ¿Por qué? Porque se considera este principio, porque sabemos que el ascendente representa la cabeza, el regente, el ascendente, representa la inteligencia, cuáles son las decisiones que la persona tendrá. Si uno nace con el regente, el ascendente fuerte, eso significa que la persona tendrá buenas decisiones en la vida, tendrá muy buena inteligencia. En este caso, si uno nace en la latitud norte y el regente, el ascendente es un planeta benéfico y se activa el periodo, los 6 primeros meses de luz, eso significa que la persona pensará mejor en este periodo, tendrá mejores decisiones en este periodo, las decisiones serán más apropiadas, la inteligencia estará funcionando mejor. Eh, entonces, esto significa que para nosotros siempre van a haber 6 meses donde la inteligencia mejora y 6 meses donde la inteligencia está en un nivel bajo. Todos nosotros tenemos este ciclo. Si uno nace con el regente, el ascendente benéfico, eso significa que los 6 primeros meses uno se vuelve más inteligente, tiene mejores decisiones. Si nace en la latitud norte, si nace en la latitud sur, son el segundo semestre del año, comenzando desde el Sol en Aries. Sería del 22 de septiembre hasta el 22 de marzo. Si uno nace con el regente del ascendente como planeta maléfico, su inteligencia mejora cuando es la parte oscura, ¿no? Si uno nace en la latitud norte y el regente del ascendente es maléfico, eso significa que su inteligencia funcionará mejor entre el 22 de septiembre hasta el 22 de marzo. Lo mismo para la latitud sur. Este es un principio, pero este principio tiene muchas variables. Muchas variables. Se puede usar al ascendente como punto de referencia, se puede usar la luna como punto de referencia, ¿no? Para interpretar o buscar momentos auspiciosos, pero también se puede usar el sol como punto de referencia. Y usualmente cuando uno usa el sol como punto de referencia, eh, los 6 primeros meses deben contarse desde el mes solar. Se dice que si uno usa como el sol como punto de referencia,
Los 6 primeros meses representa la parte de luz y el segundo semestre desde el sol representa la parte oscura. Y aquí se puede aplicar también este principio. Si el regente del ascendente es benéfico, aquí ya combinamos el regente del ascendente con el sol natal. Si el regente del ascendente es benéfico, los eh, los 6 primeros meses, ¿no? Desde el mes que comienza el sol van a ser auspiciosos. Pero si el regente del ascendente es un maléfico, eso significa que el segundo semestre, desde donde comienza el sol, es decir, la casa 7 desde el sol, que sería la parte noche, sería la zona más auspiciosa para la persona. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender el principio. Un ejemplo práctico, ¿no? Aquí vemos que aquí ya usamos al sol como punto de referencia. Aquí vemos el sol como punto de referencia. Se dice que el sol, donde se encuentra el sol, se vuelve casa 1. Entonces las 6 primeras casas desde donde se encuentra el sol sería la parte de luz. Y desde la casa 7 hasta la casa 12 desde el sol sería la parte oscura, ¿no? Se dice que los benéficos funcionan bien en la luz, en cambio los maléficos funcionan bien en la oscuridad. Entonces aquí observamos este principio. Por ejemplo, si una persona nace con el ascendente Escorpio, ¿ok? Nace con el ascendente Escorpio, ascendente Escorpio. Los regentes del ascendente son Marte y Ketu, que son considerados maléficos. Entonces los maléficos funcionan bien en la oscuridad. Funcionan mejor de noche o funcionan mejor de invierno. Y eso significa que la casa 7 desde Tauro, ¿no? La casa 7 desde Tauro, que sería la parte oscura, la casa 7 desde Tauro sería la parte oscura, de la casa 7 a la casa 12 sería la parte oscura, son los más auspiciosos para comenzar eventos para esta persona. Y cuando el sol transita por estos signos, la persona podrá activar recursos para la inteligencia, porque la inteligencia estará funcionando apropiadamente. En cambio, desde Escorpio hasta Aries, que sería las, la primera, los primeros 6 meses, sería como la parte de luz. Y es ahí donde el regente del ascendente no funcionaría bien. Entonces el punto es aquí, eh, desde la casa 1 hasta la casa 6, puedo usarlo como punto de referencia el sol, puedo usar como punto de referencia el ascendente, puedo usar como punto de referencia la luna. De la casa 1, para no confundirnos, de la casa 1 a la casa 6 es luz. Y de la casa 7 a la casa 12 es noche. Así de simple. Entonces, si el ascendente es Escorpio, ok, son maléficos. Entonces, la inteligencia funciona mejor de la casa 7 a la casa 12. Si el ascendente es Escorpio, la casa 7 sería Tauro. Entonces, desde el 22 de abril hasta el 22 de octubre, la parte oscura, que sería como la parte oscura de las 7 a las 12, la inteligencia de esta persona estaría funcionando mejor. Y no tanto en la primera mitad del año. Este es el primer principio que se puede usar con mucha ventaja
para poder, eh, para poder eh, beneficiarse. Todos nosotros nos podemos beneficiar usando este principio. Si podemos poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace eh, con el ascendente Libra. Aquí vemos Libra, una persona que nace con el ascendente Libra. Eso significa que el regente es un planeta benéfico y los benéficos funcionan bien en la luz. Si el ascendente es Libra, que sería la casa 1, de la casa 1 a la casa 6, sería la parte luz. Entonces para esta persona su inteligencia estaría funcionando bien desde el 22 de septiembre hasta el 22 de marzo. Esos serían los 6 meses donde la inteligencia estaría funcionando muy bien. Ahí la persona puede tomar decisiones, la inteligencia funciona mejor, puede iniciar cosas importantes, puede dedicarse a estudiar más, porque la inteligencia funciona mejor en este periodo. Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de marzo. Ahí la inteligencia funciona mejor. En cambio, del 22 de marzo hasta el 22 de septiembre, no. La inteligencia se hace más pesada, más lenta, más torpe se vuelve la persona. Puede cometer errores en este periodo. Si una persona nace, otro ejemplo, con el ascendente Cáncer, nace con el ascendente Cáncer, eh, eso significa que el regente del ascendente es la luna, y la luna es un planeta benéfico. Eso significa que los benéficos funcionan bien en la luz. Y la casa 1 sería Cáncer. Entonces de la casa 1 a la casa 6, su inteligencia funciona bien. Cuando el Sol transita por estos signos, es decir, desde el 22 de junio hasta el 22 de diciembre. Del 22 de junio al 22 de diciembre, esta persona notará que su inteligencia funciona mejor, realizará mejores decisiones, podría iniciar cosas importantes en este periodo. En cambio, del 22 de diciembre hasta el 22 de junio, no, porque sería su parte oscura. Y los benéficos en la parte oscura no funcionan bien. Eso significa que la inteligencia de esta persona puede afectarse en este periodo de tiempo. ¿Para qué sirve este principio? Este principio nos ayuda a determinar cómo buscar momentos auspiciosos en el arco del año, usando la mitad del año, porque Libra se relaciona con la diosa de la fortuna. Sabemos, habíamos visto en el estudio del signo de Libra que cuando el Sol entra al signo de Libra, es la parte del año donde se adora a la diosa Lakshmi, a la diosa de la fortuna, para mejorar la fortuna. Entonces, si aplicamos esta mitad del año en saber diferenciar en qué momento se activa, hay más luz y en qué momento hay menos luz con relación a nuestra carta astral, la inteligencia podría mejorar para obtener más recursos y para obtener más bendiciones de la diosa de la fortuna. ¿Ok? Vamos ahora a pasar al siguiente principio.